Muy bien, entonces, en esta diapositiva, el Guyton nos muestra la comparación de una célula que puede medir de 5 hasta 10 micrómetros, lo cual lo permite ver tranquilamente en el microscopio, con una bacteria grande, que en promedio es una micra, por ejemplo la Escherichia coli, ¿ya? O una bacteria pequeñita, como la Rickettsia, que son más o menos 350 nanómetros, ahí está, y lo comparan con un virus, ya sea el más grandote, virus de la rabia, es el más grandote, 150 nanómetros, y un virus pequeñito de 15 nanómetros, como los picornavirus. Entonces, ¿por qué les muestro este gráfico? ¿Por qué lo he utilizado? Porque quiero que vean que el medio de la célula, ¿correcto?, está rodeado constantemente de bacterias que son mucho más pequeñas que ella. Es más, les dije que la mitocondria y el cloroplasto, en el caso de las plantas, eran bacterias antes, que se habían metido a la célula para vivir de simbiosis, ¿no? Y con mayor razón, miren, los virus son todavía más pequeños. Entonces recuerden que la célula puede interactuar con todos estos organismos, ¿ya? Entonces miren la proporción célula, virus, célula, bacteria, para que vean la importancia de entender a la célula como una unidad grande de integración funcional. Entonces, ¿a qué va mi punto? Mi punto acá va a que a medida que un organismo va ganando información, ojo, esto es información. La información del virus es muy pequeña. La información de la bacteria es un poco mayor, y la información de la célula es mayor. Entonces, a medida que va ganando información, el individuo o la unidad es mucho más compleja. Es mucho más compleja, ¿ya? Entonces, esa complejidad de la célula es lo que vamos a estudiar ahora con sus sistemas funcionales, ¿ya? Entonces, la célula tiene sistemas funcionales importantes que ustedes deben saber. ¿Como cuáles, Doc? Como la endocitosis, como la autólisis y la autofagia, como la necrosis y la apoptosis, como la síntesis de sustancias para su supervivencia, como ya no síntesis de sustancias, sino sería como la energía, porque es lo que toca ver en esta lámina, ¿ya? Energía, ahí está, y la locomoción. Entonces, lo que voy a explicarles ahora, en todas estas diapositivas, son esas funciones celulares críticas, ¿no? Esos sistemas funcionales que lo hacen tan complejo a la célula que no lo vas a comparar en la vida con una bacteria, mucho menos con un virus, ¿no? Entonces, cuando a veces hablan ahora sobre el coronavirus y es el coronavirus, nos ha cambiado y nos va a ir recontra mal y todo el mundo está asustado, es porque simplemente no conocen bien la microbiología. El virus es una unidad pequeñita, 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 con muy poca información. Lo que hace el virus simplemente es transmitir una información nueva a la célula, ¿ya? Entonces, este coronavirus lo que está haciendo es transmitiendo información nueva a las células, en este caso en los humanos. ¿Que causa enfermedad? Eso no se puede negar. Pero que es más complejo que la célula, imposible. Así que nuestra célula tiene todos los mecanismos para poder controlar a un virus, ¿ya? Solo que esos mecanismos a veces fallan, ¿correcto? A veces fallan. Pero recuerden, el virus es información pequeñita, nuestra célula es mucho más compleja, ¿ya? Mucho más compleja. Entonces voy a hacerles una analogía para que por favor así puedan entenderlo ustedes que van a ser médicos y no formen parte, pues, ¿no?, de los legos, la gente que no comprende bien las cosas. Entonces, yo te pregunto, ¿tú podrías destruir toda una sociedad, como por ejemplo Estados Unidos, con un grupo de personas? No, no se podría destruir toda una sociedad, un imperio con un grupo de personas.
Pero ¿qué pasa si ese grupo de personas tienen una idea revolucionaria o una idea transformadora? ¿Podrías cambiar todo un país? Claro, Pedro. Eso lo ha demostrado la historia. Un grupo de personas con una idea diferente, renovadora, que ha aprendido en otras mentes y al final todos han terminado cambiando y ha terminado cayendo el sistema entero. La Revolución Francesa, la Revolución Americana, pues no, la Guerra Civil, en nuestro caso la Revolución Indígena contra los españoles, y sabe Dios cuántas revoluciones se te ocurran, pues no. No sé, pues la revolución tecnológica de Silicon Valley, lo que sea. Entonces pon el mismo ejemplo. ¿Puede un virus pequeñito destruir a toda una célula enorme? No, salvo que ese virus tenga información, una idea revolucionaria que destruya todo el sistema, pues, ¿no? Eso es lo que hace a veces el coronavirus. El coronavirus trae información que muchos humanos en sus células no lo pueden manejar. Y esa información termina destruyendo todo el organismo. Por eso es que un paciente hipertenso, diabético, obeso y anciano que tiene su estructura celular desgastada, el coronavirus puede llevarle a la muerte por asfixia. ¿No? Por asfixia, por mucha respuesta inmunológica, etc. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con esa pequeña analogía, vamos a empezar a ver las funciones que hacen que una célula sea mucho más compleja que un virus. Primero, el virus no puede alimentarse, la célula sí. Entonces la célula hace endocitosis básicamente para alimentarse. Entonces hay dos formas para hacer endocitosis. Recuerden que la endocitosis se hace de partículas grandes. Cuando las partículas son pequeñas o liposolubles, simplemente pasan por difusión. Si las partículas son pequeñas, son pequeñas o son liposolubles, entonces pasan por difusión. ¿Ya? Esta difusión, no se olviden, puede ser una difusión simple cuando atraviesan la membrana o una difusión facilitada cuando lo hacen atravesando por una proteína. Eso vamos a conversar en otra clase, pero por ahora recuerden que esa es la primera forma de que la célula se llena o ingiere sustancias. La segunda forma, cuando las partículas son grandes, como esta de acá, tiene que ser a través de la endocitosis. Muy bien. Y la endocitosis se divide en dos: la pinocitosis y la fagocitosis. ¿Ya? La pinocitosis se utiliza cuando se van a ingerir moléculas de 100 a 200 nanómetros. Ese es el tamaño máximo para hablar de pinocitosis. Por lo tanto, se sobreentiende que la difusión de células o de componentes pequeños o moléculas pequeñas es menor de ¿cuánto? Menor de 100, menor de 100 nanómetros, porque de 100 a 200 requiero pinocitosis. ¿Está bien? Entonces, esa pinocitosis, como están viendo acá, es un proceso bastante dinámico, ¿ya? Donde el lugar de las proteínas donde se van a pinocitar tiene receptores, ¿ya? Que puede ser el glucocálix, que ya les comenté hace un rato. Entonces, estos receptores, que pueden ser proteínas o carbohidratos o glucoproteínas, reciben a esas proteínas que se van a pinocitar en lugares conocidos como hendiduras de revestida. ¿Qué es una hendidura? Una hendidura es esto, pues. Esto es una hendidura. Esto es una hendidura. ¿Ya? Eso es hendidura. ¿Y por qué se llama de revestida? Porque está revestida por proteínas abajo, como la clatrina y la actina. Eso que están viendo ahí de color azul, esa es la revestida. ¿De qué está revestido? Aquí está. Las hendiduras de revestida tienen sus receptores por fuera y abajo tienen revestimiento de proteínas como clatrina y el complejo actina-miosina. ¿Para qué? Esta clatrina que están viendo acá y esta actina-miosina que están viendo acá, lo que se encargan es de hacer la pinocitosis. Entonces las proteínas de la actina y la miosina se encargan de movilizar los extremos del pinocito para juntarlo, y la clatrina lo que se encarga es de darle estructura. Estructura es como un pequeño esqueleto
para que no se rompa esta vesícula. ¿Está bien? Entonces, ese es el mecanismo de la pinocitosis. Tinamiosina para juntar los extremos y clatrina disuelta para tener la estructura. ¿Ya está? Muy bien. Luego, una vez que esto entra, acá estás viendo, está entrando la vesícula pinocitada. Ahí está. Entonces, a esta vesícula pinocitada se le unen lisosomas que ya habíamos quedado de dónde venían, del aparato de Golgi-Dock, de ahí venían. Entonces, los lisosomas se pegan, se adicionan a esta vesícula y configuran lo que se llama una vesícula digestiva. Entonces, el pinocito 1 más el lisosoma 2, ¿qué me da? 1 más 2 me da la vesícula digestiva. ¿Correcto? Entonces, se consume todo en la vesícula digestiva y el cuerpo residual es lo que no se pudo digerir. Todo lo que no se pudo digerir configura el cuerpo residual y este cuerpo residual nuevamente sale por un proceso de excreción conocido como exocitosis, que básicamente es el mismo proceso de la endocitosis, solo que al revés, hacia afuera. ¿Ya? No se olvide. Muy bien, ya está. Este proceso de pinocitosis es tan frecuente que, por ejemplo, los macrófagos pueden comerse el 3% de su superficie celular por minuto. O sea, si tú sumas el área de toda esta membrana que estás viendo acá, toda esta membrana que estoy marcando, el 3% de toda su superficie corporal se consume por minuto. Por minuto. Es un montón, es un montón. Eso quiere decir que más o menos en unos, ¿qué te digo? En unos 30 minutos, ¿no es cierto? 30 a 35 minutos has consumido el 100% de tu membrana en media hora. ¿Ven? Muy bien. ¿Para qué entonces sirve la pinocitosis? Para las macromoléculas, de 100 a 200 nanómetros. Ahora, ¿qué pasa, Doc, si es que es mayor a 200 nanómetros? Bueno, tenemos que entrar en fagocitosis. La fagocitosis es para moléculas mucho más grandes, ¿ya? Y solo algunas células pueden hacer esto. Fagocitosis hacen básicamente los macrófagos y los linfocitos, ¿ya? El resto de células se conforman con la pinocitosis. Pero el macrófago y el linfocito sí hacen fagocitosis. ¿Por qué? Porque el truco de la fagocitosis es el tamaño, la capacidad de ingerir moléculas más grandes, ¿ya? Y eso ustedes ya saben que luego de la endocitosis, venía el lisosoma, ya les expliqué, y formaba la vesícula digestiva, y lo que no se digiere es el cuerpo residual que se exocita. ¿Ya? Entonces no se olviden, la fagocitosis simplemente es un tema de tamaño y eso es para ingerir patógenos enteros. Patógenos enteros, ¿como qué? Como una bacteria, por ejemplo. El macrófago se puede comer una bacteria. Miren, de una micra o una rickettsia de 350 nanómetros. Se lo come, ¿ya? En cambio, los virus, como son pequeñitos, pueden pasar por tamaño o pueden pasar por pinocitosis, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a conversar de lo que es la autólisis y la autofagia, ¿ya? Son conceptos similares, pero no iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la autólisis? La autólisis es cuando la célula se come un pedazo de sí misma, pero porque este pedazo está dañado, dañado. Esa es la autólisis. Y la autofagia es cuando la célula se empieza a comer pedazos dentro de sí misma, pero porque ya están inútiles, no sirven, ¿ya? Y lo que quiere es reciclar las proteínas, ¿ya? En cambio, en la autólisis es reparar el tejido dañado, ¿ya? Entonces, ¿quién está a cargo de eso? Los lisosomas, ¿ya? Los lisosomas. Entonces, los lisosomas se encargan tanto de la autólisis como de la autofagia. Vamos a conversar primero la autofagia.
La autofagia se hace de las organelas inútiles. Por ejemplo, las mitocondrias en el hígado viven máximo 10 días, luego tienen que reciclarse. La célula no descarta o no contamina mucho, se encarga de reciclar su componente, porque es pérdida de energía, pues, ¿no? Entonces, las organelas inútiles, vía autofagia, entonces, por ejemplo, la mitocondria se comen a sí misma, sus mitocondrias, las células del hígado, cada 10 días, ¿ya? Eso es a través de la formación de autofagosomas que tienen membrana doble. Por favor, miren la diferencia. Cuando hemos hablado de pinocitosis y de fagocitosis, no es una membrana doble, es solamente la membrana que se vagina y se forma una vesícula. O sea, esto es una sola membrana. Acá tienes una sola membrana, no es doble. En cambio acá, la vesícula, el autofagosoma, perdón, o el autosoma, es una vesícula doble, como ves acá, ¿ya? Es una membrana doble. Entonces tienes acá la membrana externa 1 y acá adentro tienes la membrana interna 2, que van englobando, englobando, englobando y se forma un autofagosoma, ¿ya? Entonces, este autofagosoma está totalmente aislado, ¿ah? Noten, está totalmente aislado. Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna, totalmente aislado. ¿Y por qué esa seguridad? ¿Por qué es tan importante? Porque el que lo destruye es el lisosoma. Entonces el lisosoma, vengan acá, el lisosoma que tiene solamente una membrana, lo que hace es pegarse, se pegan y se forma el autolisosoma. Acuérdate, el autofagosoma, eso es sin lisosoma, entonces vamos a ponerle A. Cuando le pongo el lisosoma B, voy a tener A más B, que es el autolisosoma. Y no te olvides que esta membrana interna o esta única membrana del lisosoma se fusiona con la membrana interna del autofagosoma y se forma esto que está viendo acá. Entonces, esto entra acá, se fusionan estos dos, perdón, con la membrana externa, sorry. Ahora, ¿cómo te vas a fusionar con la interna si lo que contratas es la externa? Se une a la externa, ahí está, y se liberan todas las enzimas. Y estas enzimas hidrolíticas, porque habíamos quedado que el lisosoma tiene hidrolasas, destruyen todo el tejido, incluido la membrana interna. Destruyen todo. Pero ¿quién se queda como cubierta? La membrana externa, ¿ya? Que esa se recicla. Entonces, esa es la función de la autofagia. Sin embargo, en la autólisis, ¿qué es lo que ocurre en la autólisis? En la autólisis el lisosoma se rompe. Se rompe. ¿Por qué? Por algún daño que le ha ocurrido, una anoxa. Entonces, supongamos en todo este pedazo dañado ha habido un traumatismo, ha habido un cambio de temperatura, se ha quemado la célula, o por ejemplo ha habido, no sé, pues una rotura, o lo que fuera, un daño químico, por ejemplo, un ácido. Entonces, por mecánico, térmico o químico, se ha destruido un pedazo de célula, ahí se han roto lisosomas. Entonces, los lisosomas rotos han liberado sus hidrolasas y esas hidrolasas han destruido a la célula. Han destruido al menos ese pedazo de célula dañada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá está. Degradar zonas lesionadas de la célula. ¿Por qué? Por rotura de los lisosomas. ¿Ya? Eso es una autólisis. Pero eso es una autólisis regulada de una sola zona. O sea, es una degradación zonal. Se conoce como autólisis propiamente dicho cuando es tan grande la lesión que se destruye toda la célula. ¿Ya? Entonces no olvides, el término autólisis propiamente dicho es la destrucción completa de la célula. ¿Por qué? Por los lisosomas. ¿Ya? Y el proceso controlado de la autólisis es cuando reparas un pedazo de tejido. ¿Ya? ¿Quieren ver el ejemplo? Acá está. Esta es una célula normal, ¿correcto? Una célula normal. Ha recibido un daño, pero reversible, o sea que no ha generado autólisis. Entonces, se han roto numerosos lisosomas, ¿correcto? Y ha ocurrido, esto es que ven acá, es edema, un edema, porque está habiendo rotura de membranas internas,
ya está cambiando la forma de la célula, se hacen como una especie de burbujas ahí porque se está rompiendo la estructura celular, pero la lesión se recupera y otra vez la célula adquiere su forma normal. Sin embargo, si esta lesión ha sido irreversible, entonces si esta lesión ha sido irreversible, o sea, progresa, entonces generamos el término de autólisis. Se destruye por completo la célula porque se han liberado demasiados lisosomas. Se rompe la membrana, las organelas, el nucleolo, todo se destruye y eso en patología se conoce como necrosis. La necrosis es el producto de la destrucción total de la célula, pero por liberación de los lisosomas que han destruido todas las proteínas. ¿Ya? Esta necrosis genera inflamación. Eso ya van a estudiar cuando lleven patología. Muy bien, entonces eso se conoce como necrosis celular. No confundir con el otro término que es la apoptosis. La apoptosis es cuando una célula normal, feliz, tranquila, dice, bueno, ha llegado mi hora, ya me tengo que ir. Entonces la célula activa unos genes que le dicen, oye, ¿saben qué? Tenemos que autofagocitarnos y se empieza a formar unos autofagosomas, miren, autofagosomas o cuerpos apoptóticos para destruir esa célula que ya no tiene que estar. Eso se llama apoptosis. No genera inflamación y es un proceso normal del envejecimiento celular, producto de los autofagosomas. Lo que queda, estos pedazos de célula, vienen los fagocitos y se lo comen sin generar inflamación. ¿Ven? Entonces, la diferencia entre la autólisis y la autofagia radica en que en la autólisis se rompe los lisosomas y todo se destruye, y en la autofagia ordenadamente las organelas se van reciclando, o si es que va a ser toda la célula, esa autofagia se llama apoptosis y toda la célula se mata. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Entendido? Por favor, esta diapositiva es crucial para entender este proceso de regeneración. Muy bien. Ahora vamos a conversar de la síntesis de sustancias. Entonces, no se olviden que en el organismo nosotros tenemos varios sustratos energéticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a tomar desayuno, en el desayuno van a comer pan, ahí hay glucosa, esta glucosa va a entrar a través de la glicólisis, como todos saben, hasta formar piruvato. El piruvato se vuelve acetil-CoA, entra en el ciclo de Krebs y nos va a dar energía, ¿no es cierto? Muy bien. Si comiste mucho pan, este exceso de glucosa ya no va a poder entrar al ciclo de Krebs y va a pasar a formar glucógeno para almacenar para más tarde. Pero si comiste demasiado pan, o sea, ya te excediste, pues, ¿no? Entonces, este acetil-CoA, o sea, este glucógeno ya llegó a su tope, entonces la glucosa va a bajar acá y el acetil-CoA va a salir a formar grasa. Junto con las triosas fosfato van a formar ácidos grasos o grasa. Entonces, tú te comiste un pan, ¿no es cierto? Y has obtenido ATP, energía. Pero si te comes más pan, vas a empezar a almacenar glucógeno en el hígado o en el músculo. Y si te comes mucho más pan, vas a empezar a hacer grasa, pues, ¿no? La pancita, ahí está. Bueno, está mi dibujo, pero ya, sorry. Está medio deforme, pero ya. La pancita, ¿no? La grasa, tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que vemos en la macroscopía se explica en la célula a través de estos procesos, ¿ya? Entonces, no te olvides, los ribosomas que están pegados al retículo endoplasmático rugoso, que dijimos que era el primero que salía del núcleo, ¿se acuerdan? Pegado al núcleo, se encargan de ¿qué? De la síntesis de proteínas, El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas. Adicionalmente, ¿puede haber una glucosilación de proteínas acá? Sí puede haber, pero hasta ahí queda, ¿ya?
Formación de proteínas y glucosilación de proteínas. Luego, el siguiente retículo que habíamos quedado, que era el retículo endoplasmático liso, ahí está, retículo endoplasmático liso, es porque no tiene ribosomas. Lo que tiene son enzimas, ¿para qué? Para formar los lípidos. ¿Qué más conversamos? Formar o metabolizar el glucógeno. ¿Y qué más dijimos? Detoxificar a través de la formación de los peroxisomas. ¿No es cierto? Son las funciones del liso. Como estamos en síntesis de sustancias, solamente nos quedamos con la formación de lípidos que se hace acá. Y finalmente dijimos que al aparato de Golgi terminaban yendo las vesículas transportadoras del retículo endoplasmático liso, llegaban acá, ¿para qué? Para volverse o bien lisosomas, o bien vesículas secretoras, o bien vesículas intracelulares. ¿Se acuerdan? Las tres funciones del Golgi. ¿Y qué hacía este Golgi? Les daba el procesamiento final, que incluía también la formación de carbohidratos, complejos. Y de acá se termina secretando las sustancias que se requieran. Así que ese es el proceso de síntesis en una célula. El núcleo tiene el ADN y el ARN con la información, el RER, retículo endoplasmático rugoso, arma las proteínas, el liso arma los lípidos y el Golgi hace el procesamiento final y le puede crear carbohidratos complejos. Así que esa es la forma como se sintetizan en la célula todos los componentes que hemos visto que se ven en bioquímica. Esto que están viendo acá es bioquímica, por si acaso, ¿ya? Bioquímica, se va a ver después, pero su sustrato celular está en esas organelas, ¿ya? ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la síntesis de energía, ¿ya? Esto es muy importante como función celular. Entonces, la organela encargada de la energía, habíamos quedado que era ¿quién? La mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, la mitocondria generaba el ATP, la energía, como les dije, ¿en dónde? En la cadena transportadora de electrones. ¿A partir de qué sustancia? A partir de la acetilcoenzima. Entonces, como están viendo acá, la mitocondria, ¿ya? Se encarga de producir la energía a través de ATP, ahí está, que vino de un ADP, y este ATP básicamente tiene tres funciones. El ATP sirve para el transporte, miren cómo viene acá, el ATP, utilizamos ATP para transportar a través de las membranas, por ejemplo, sodio, potasio, etcétera, transporte celular. 80% del ATP en el riñón se destina solo a mover el sodio, por ejemplo, ¿no? O los iones. La segunda función es síntesis de proteínas. Este ATP sale de la célula, usamos ATP ¿dónde? En los ribosomas y en el retículo endoplasmático. ¿Para qué? Para sintetizar proteínas y si es retículo endoplasmático liso, para sintetizar lípidos. Y ahí se consumió la energía. 70% en promedio de todas las células, la energía celular, 70% se usa para sintetizar proteínas. Y el último mecanismo, la última función es mecánico. El ATP, como ven acá, sale de la mitocondria y contrae la actina y la miosina. Pues, ¿no? Activa la miosina para que mueva a la actina y se produce la contracción muscular y ahí se consume energía. Entonces ya saben, hay tres funciones principales de la célula para usar su ATP. Transporte dentro de la célula, síntesis de proteínas y mecánico. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, este ATP es la moneda de intercambio energético. O sea, con este ATP puedo transportar, puedo sintetizar, puedo contraer. Entonces, el ATP es la moneda. Así como tú puedes con un sol, te puedes comprar pan, te puedes comprar un chicle, puedes poner saldo a tu celular, el ATP es una moneda energética. No lo olvides, ¿ya? Que se puede recambiar en tan solo breves minutos. En algunos pocos minutos, dependiendo de cada célula, tú puedes regenerar todo tu ATP. Así que la energía, teóricamente, es infinita, está disponible, ¿no? ¿Qué es lo que limita a la célula? La oxidación. Por eso las células envejecen y mueren. Pero si no, el ATP se podría recambiar infinitamente, ¿ya? ¿Y cuál es el truco del ATP?
El truco del ATP, ¿por qué el ATP se ha escogido como moneda energética? Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si yo te dijera, tienes que ahorrar todos los bienes que tienes, no sé, pues tus cosas, tu casa, de tu familia, todo. Tienes que llevarlo a una moneda. ¿A qué moneda la transformas? Toda tu riqueza. Lo vuelves soles, yenes, rupias, francos, libras, dólares, no sé, pues pesos bolivarianos, pesos chilenos. ¿A qué moneda transformarías toda tu riqueza? A ver, dólar, pues, ¿no? Claro, el que no me responde dólar está loco, pues, ¿no? Porque el dólar es la moneda más confiable que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el imperio, pues, ¿no? Que tiene su ejército y todo, así que el dólar es la moneda reinante. Entonces, chicos, ¿por qué el dólar se ha ganado ese respeto? Porque, bueno, pues está respaldado por Estados Unidos. Entonces, el ATP se ha ganado ese respeto como molécula de energía. ¿Por qué? Porque puede llevar 12.000 calorías por mol de ATP. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esta bestialidad? 12.000 calorías por mol porque tiene enlaces de alta energía. Entonces vengan acá, que es el ATP, adenosín, ahí está, tri, tri, 1, 2, 3, trifosfato. Trifosfato. ¿Por qué? La molécula principal que acompaña a la adenosina es el fósforo. Entonces, esta adenosina, que dicho sea de paso, la adenosina es adenina más ribosa, la adenosina es adenina más ribosa, eso es la adenosina. Entonces tiene tres fosfatos. De estos tres fosfatos, el último enlace, este de acá, es el enlace de alta energía. El último, no el resto. Por eso el ADP no tiene energía. El ATP sí tiene energía. ¿Por qué? Por este último enlace. Porque este es un enlace que se ha formado a la fuerza. A la fuerza. Y por lo tanto es un enlace lábil, débil. En cualquier momento se pierde. Y como es un enlace fosfórico, tiene alta energía. ¿Ya? ¿Por qué el enlace de fósforo tiene alta energía? Por la configuración de sus orbitales. Eso quiero que aprendan. El fósforo es un elemento químico, que ahí tienen la foto, que sus orbitales más externos tienen una configuración que cuando se juntan de a tres fósforos, el tercero, este que están viendo acá, tiene alta energía. Ya, no voy a explicar más porque eso ya es un tema de la química, en verdad es muy complejo, les soy honesto, tampoco lo comprendo bien, le he pedido a mis amigos que son ingenieros químicos que me ayuden a hacer una explicación para ustedes como alumnos de medicina, pero ¿cómo les voy a explicar si ni yo lo puedo entender? Pues, ¿no es cierto? Porque es un complejo, hay que tener mucho conocimiento de química, de los orbitales SPDF y sobre todo los orbitales de las uniones complejas, o sea, cuando se juntan las moléculas, los orbitales cambian su estructura química y básicamente eso es pura fórmula matemática, así que no es una profesión que nos corresponde, solamente les digo que según la condición de los orbitales del último enlace del ATP, es que recién se explica la alta energía, ¿ya? Desde un punto de vista químico. Eso se puede demostrar con fórmulas matemáticas muy complejas, ¿ya? Quedémonos con ese concepto, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿cómo lo sintetiza la energía, la mitocondria? Es bien sencillo, muchachos, bien sencillo. Miren, todo lo que comemos, a ver, te has comido un pan con mantequilla con huevo de desayuno. Pan, glucosa, con mantequilla, ácidos grasos, y tu huevo frito, aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces, esta glucosa, no se olviden, entra a la célula a través de la glicólisis, se vuelve ácido pirúvico, ¿ya? Ácido pirúvico, muy bien. Ahora, este ácido pirúvico en condiciones de oxígeno pasa a formar acetilcoenzima A. De igual forma, los ácidos grasos libres y los aminoácidos entran a la mitocondria
como ácido acético y también se terminan transformando, como ves acá, en acetil-CoA. Así que todo nuestro desayuno ha terminado en acetil-coenzima A. No te olvides, todo el desayuno ha terminado en acetil-coenzima A, ¿ya? Esta acetil-coenzima A, como ustedes recuerdan, pero igual lo vamos a ver posteriormente en otras clases, esta acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, ¿correcto? Y producto del ciclo de Krebs va a generar CO2. Producto del ciclo de Krebs va a generar CO2, ¿no es cierto? Entonces, cada acetil-CoA aporta 2 carbonos, cada acetil-CoA aporta 2 carbonos y por lo tanto se tienen que liberar 2 CO2 para mantener el balance de la masa, ¿ya? Sin embargo, en todo este proceso del ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, correcto, Krebs, se ha liberado CO2, es correcto, pero también se ha liberado NAD, H más H y FADH2. NADH más H y FADH2 son equivalentes reductores. Este NADH más H y FADH2, que lo voy a pintar con color azul, estos de acá que se formaron en el ciclo de Krebs, producto del metabolismo de acetil-CoA, se van a juntar con estos, o sea, este NADH y FADH, se van a juntar en la cresta de la membrana interna. ¿Se acuerdan qué había acá en la cresta de la membrana interna? ¿Recuerdan qué había acá? ¿Se acuerdan, chicos? Yo sé que se acuerdan. La cadena transportadora de electrones, ¿sí o no? Entonces, esta cadena transportadora de electrones recibe a este NADH más H FAT y agarra ADPs y los sintetiza en ATP. Eso es la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? La formación, la síntesis de ATP, ¿ya? La síntesis de ATP a través de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Este es un proceso complejo, no voy a ahondar ahorita porque la clase no da para más de eso, no se preocupen, solamente quiero que sepan que el ADP más los equivalentes reductores dentro de la cadena transportadora de electrones generan ATP, ¿correcto? Pero yo les dije, para tú poder manejar toda la oxidorreducción es necesario que alguien reciba esos electrones al final. Entonces el oxígeno que están viendo acá entra a la mitocondria y se vuelve el último aceptor de los electrones. Entonces los electrones al final se unen al oxígeno para formar agua y de esa forma eliminamos agua como producto del metabolismo. Entonces la mitocondria ha introducido carbonos, por favor esto quiero que recuerdes, la mitocondria ha introducido carbonos vía acetil-CoA y el resultado ha sido consumir oxígeno, botar CO2 y botar agua y generar ATP. Así que el balance final de la ecuación es la célula consume carbonos más oxígeno más ADP. ¿Y cuál es el resultado final? Correcto, los carbonos se vuelven CO2, agua y ATP. Ese es el resultado de la ecuación de la función mitocondrial. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, al final, este ATP lo que está cargando energéticamente es ese tercer enlace de fósforo. Entonces, acá lo puedes ver. Mira, este ATP que ven acá, lo que está haciendo es, se ha juntado con un fósforo, ¿está? Y hemos formado el ATP, ¿no es cierto? Y cuando el ATP pierde el fósforo, lo pierde el fósforo, ¿no es cierto? Se transforma en ADP y luego otra vez se va reciclando. Entonces, ¿quién es el encargado de devolverle ese fósforo al ADP? La mitocondria. El que se encarga de hacer esto es la mitocondria, ¿no es cierto? A través de, bueno, un montón de procesos, ahí está, estos que estás viendo acá, son los procesos que le pueden añadir fósforo al ATP. ¿Cuál es el proceso mitocondrial? La fosforilación oxidativa. Entonces vamos a poner acá, con color amarillo, la mitocondria, a través de la fosforilación oxidativa,
inserta un fósforo al ADP para formar ATP. Y esto, Doc, esto, fosfenilpiruvato, 1,3-bifosfoglicerato y succinil-CoA, eso se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Eso lo van a ver en bioquímica. Pero la fosforilación a nivel de sustrato, lo voy a pintar con otro color, esto no ocurre en la mitocondria. Esto ocurre, el fosfenilpiruvato y el 2,3-bifosfoglicerato ocurren en el citoplasma y la succinil-CoA ocurre en la matriz mitocondrial, pero no en la cadena transportadora de electrones. Esto es lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y bueno, finalmente recuerden que este fósforo liberado se utiliza para múltiples funciones celulares. O sea, el ATP que libera el fósforo de alta energía, este fósforo de alta energía termina haciendo todas las funciones celulares dependientes de energía. ¿Ya? Muy bien. Para terminar esta diapositiva, recuerden que existe un grupo especial de células, que sobre todo son las células musculares, que tienen esto, creatinina. Y la creatinina, como ves acá, se puede unir al fósforo y se forma creatinín fosfato. El creatinín fosfato es una molécula de reserva energética celular. Entonces, ¿cuánto demora el ciclo de ATP-ADP? Les dije algunos minutos. Pero tu músculo, por ejemplo, no puede estar sin energía en ningún momento. Entonces, esta creatina puede en pocos segundos liberar ATP. Así que la creatinfosfato es una reserva energética para en pocos segundos liberar ATP que, ojo, o sea, crear ATP, pues, ¿no es cierto? Crear ATP que la mitocondria le tomaría algunos minutos, ¿ya? Entonces ya sabes, esto es una reserva energética. Es como que te diga, ¿cuánto te demora ir al banco a sacar plata? Pucha, Doc, me demora 15 minutos. Muy bien, entonces por eso tú tienes tu reserva, ¿no? Y tienes plata en tu bolsillo, tienes efectivo para no tener que ir al banco, ¿no? En cambio, siempre hay en la reunión aquel amigo que no tiene efectivo, pues, ¿no? Y dice, ay, no tengo efectivo, tengo que ir al banco. Y retrasa todo el proceso, ¿no? En cambio, el que es precavido siempre tiene efectivo a la mano para ser rápido en la respuesta. Bueno, algo así es el músculo con la creatinfosfato. ¿Ya? Muy bien. Y terminamos nuestra exposición con el sistema de locomoción celular. Esto es bien sencillo, ¿ya? La célula tiene que moverse, tiene que moverse. Entonces existen dos mecanismos de movimiento celular. El primero es el movimiento amebiano, como ves acá. Es un movimiento donde se produce un pseudópodo que termina arrastrando al resto de la célula. A ver, ¿cómo es eso, Doc? Acá está, mira. Esta es una célula que estaba en este lugar, ¿ya? Y la célula quiere moverse hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Emite un pseudópodo hacia adelante. Este pseudópodo se une a unos receptores que están en función del lugar del movimiento y producto de la exocitosis masiva, por un lado de la membrana, y la endocitosis de membrana del otro lado, se van empujando vesículas, miren, se van empujando vesículas hacia este lado, de tal forma que toda la célula termina avanzando por partes, termina avanzando hacia el lugar que desea, ¿ya? Entonces esto sería más o menos el ejemplo, como que tú agarres tu casa, ¿no? Tu casa estaba acá, ahí está. Entonces tú quieres moverte hacia adelante, entonces emites un brazo de tu casa, por ejemplo el primer piso, ¿ya? Y luego empiezas por pedacitos a llevarte el resto del componente de la casa a través de este proceso de exocitosis, endocitosis. Y así sucesivamente vas avanzando por pedazos, ¿ya? Recuerden que lo que guía a una célula para avanzar se conoce como quimiotaxia. La quimiotaxia es la guía. Se llama quimiotaxia positiva si es que la célula va a un lugar con mayor concentración de esa sustancia quimiotáctica. O sea, si vamos
hacia donde está más concentrado, es quimiotaxia positiva. Y se llama quimiotaxia negativa cuando te alejas. Supongamos que acá está la mayor concentración, entonces si tú te alejas de esta concentración, eso se llama quimiotaxia negativa. Lo voy a hacer con otro color. Si la concentración está alta acá y la célula se está moviendo hacia la derecha, se llama quimiotaxia negativa, porque se está alejando de la concentración. En cambio, si la concentración está alta y se está moviendo hacia la concentración, es quimiotaxia positiva. Esta es la más frecuente, por si acaso, la quimiotaxia positiva. ¿Ya? Y el segundo tipo de movimiento es el movimiento ciliar y con una variante que es el movimiento flagelar. ¿Ya? Entonces acá puedes ver, el cilio hace un movimiento en látigo. Miren, es un movimiento en látigo, para mover el fluido en una sola dirección. De tal forma que si todos hacen un látigo en este sentido, el fluido se va a mover en ese sentido. Ese es el movimiento ciliar. Y un subtipo especial es el movimiento flagelar. El movimiento flagelar es parecido al cilio, pero en vez de ser en látigo, es sinusoidal. Así. Sinusoidal, en ondas. Así. ¿Ya? De tal forma que el movimiento del fluido suele ser como una hélice. Es como la propulsión de una hélice de un barco. ¿Ya? Entonces hace que la célula se impulse. Por eso la célula especializada en el flagelo, ¿quién es? El espermatozoide. Entonces mueve su flagelo de tal forma que se impulsa. Bota el medio hacia atrás y se impulsa hacia adelante. Es como si fuera un motor de barco, el ciliar. El flagelar, perdón. En cambio, ¿quiénes hacen movimiento ciliardo? Ciliar hacen movimiento en látigo, las superficies solo en la vía aérea para mover al moco, el movimiento del moco en nuestra vía aérea superior, más o menos se mueve 1 centímetro por minuto el moco, gracias a los cilios que tenemos ahí, y las trompas de falopio que sirven para la ovulación. Las trompas de falopio. ¿Ya? Son los dos lugares donde hay movimiento ciliar. Recuerden que un cilio, esto es un cilio, lo que están viendo acá es un cilio, tiene abajo un cuerpo basal ciliar, ¿correcto? Donde hay una raicilla asociado a actina-miosina. Luego acá tiene toda esta estructura que son sus filamentos. Básicamente tiene 11 microtúbulos, como ves acá. Tienes 9 dobles y 2 simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? 9, hay que completar, 9 dobles periféricos y 2 simples internos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. 9 periféricos y 2 centrales. Así es como trabaja. Y usan la proteína dineína, que utiliza ATP para su movimiento. Es un golpe anterógrado, ¿correcto? Y luego de regreso va retrógrado. Pero el golpe anterógrado, ese es el que genera movimiento. ¿Ya? No se olviden. Entonces, esos son los dos o las dos formas de locomoción celular, amebiano y el movimiento ciliar con su variante flagelar. Y de esa forma hemos completado todos los tipos de funciones celulares. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces con eso hemos terminado nuestra clase.